Ya, igual voy a tener que explicar todo de nuevo porque recién me puse a grabar. Entonces, tenemos una función por rama y nos piden las derivadas respecto de x y de y de la función por rama. Como las derivadas que nos piden son en el 0, 0, entonces yo por ningún motivo voy a poder derivar la función que está en la rama de arriba. ¿Por qué? Porque el 0, 0 es un punto complejo para esta función. Si se dan cuenta, si yo reemplazo el 0, 0 arriba, se indefine. Entonces no puedo llegar y derivar esa para sacar la derivada respecto de x. Por eso escribí ahí, no derivar la función mientras sea un punto complicado. Pero lo que sí puedo hacer es derivar por definición. Y eso es lo que hice acá abajito. Entonces tenemos la derivada respecto de x, que nos da 1. Y vamos a tener que hacer lo mismo con la derivada respecto de y, que no me va a quedar aquí. Me va a quedar que la derivada respecto de y, el 0, 0, va a ser igual al límite de h tendiendo a 0 siempre. Pero ahora va a ser de 0, h menos f de 0, 0. Todo esto dividido en h. Y esto, si reemplazamos, de nuevo este va a ser 0. Y nos va a dar h a la 3 partido en h a la 3. Es decir, también nos da 1. Ya. ¿Alguien tiene dudas con esta parte? ¿Voy a volver un poco a la derivada de x? ¿De y? Sí, ahí. Ahí. Aquí tenemos la derivada respecto de x y tenemos la derivada respecto de y. Recuerden, esto se tiene que hacer por definición solo porque el 0, 0 es un punto complicado. Si es que la función no se indefine en el 0, 0, entonces yo puedo llegar y derivarla arriba al estado. Asimismo, se podría indefinir en otro punto, y si se indefine en otro punto, entonces yo también voy a tener que hacer esto, por definición. Y la B nos piden analizar si es diferenciable o no es diferenciable. Para esto vamos a tener que ver cuál es la definición de diferenciabilidad. Y esta ustedes se la deberían saber. Voy a tratar de que me alcance en este espacio. Voy a escribir la genérica y después vamos a reemplazar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso sabemos que x0, y0 va a ser 0, 0. Entonces tenemos que hacer la función evaluada en el punto menos f de x0, y0 menos la derivada evaluada en x0, y0 por la diferencia entre x menos x0. Todo eso menos f de y evaluada en x0, y0 por y menos y0. Ya, todo esto, que corta porque solo escribí en dos partes, dividido, esta parte es muy importante, siempre se le olvida, dividido en la raíz de la diferencia entre x0 y, perdón, x y x0, más y menos y0. Ya. Si se dan cuenta, lo de arriba es igual a la ecuación de plano tangente. Así que esa parte ya se la deberían saber. Y lo de abajo al final es la distancia entre los puntos. Entonces, si este límite enorme nos da 0, tiene que dar 0, entonces la función es diferenciable. Si da cualquier cosa distinta de 0, ya sea un número real, positivo, negativo o que no existe, entonces la función no es diferenciable. Y ahora vamos a reemplazar. Entonces tendríamos en este caso el límite de x, y como nos piden ver la diferenciabilidad en el 0, 0, vamos a hacer al 0, 0,
va a ser f de x, y. Cuando nos aparece el x y el y así normal, significa que tengo que llegar y reemplazar la función. O sea, aquí iría x a la 3 más x cuadrado por y más 2x y cuadrado más y a la 3 partido en x cuadrado más y cuadrado. Eso sería recién el término rojo. Menos, ya sacamos, la función evaluada en el 0, 0 sabemos que da 0. Ya sacamos cuánto valen las derivadas, que nos va a dar menos 1 por x menos x0, que en este caso sería x menos 0, x, y menos y, menos 1 por y. Y todo esto no olvidemos que está dividido por la raíz de, en este caso, x cuadrado más y cuadrado. Y esto nos tiene que dar 0 para que la función sea diferenciable. Voy a pasar al siguiente. En estos ejercicios lo que siempre tienen que hacer cuando arriba tienen algo muy feo como esto es sumar términos semejantes. Es decir, voy a meter este acá hacia acá adentro. Y lo mismo voy a hacer con esto, con esto. Voy a sumarlos para que entren al final a este polinomio gigante. Y ahí me estaría quedando, yo ya lo hice, ya hice el álgebra para no demorarme tanto ahora. Entonces ustedes ahí pueden revisar si es que les dio lo mismo. Me dio x a la 3 más x cuadrado y más 2y cuadrado más y a la 3 menos x factor de x más y cuadrado, x cuadrado y cuadrado menos y x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto dividido por x cuadrado más y cuadrado. Y además, todo esto dividido por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esta parte siempre se les olvida, así que vayan arrastrándola todo el rato. Ya, no se pueden equivocar. Reduciendo más términos semejantes de arriba, deberían llegar a x y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y sabemos que aquí podemos multiplicar estas dos de acá. Entonces sería x por y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Ya, y este límite, ¿cómo lo pueden resolver? ¿A alguien se le ocurre? ¿Con coordenadas polares? Entonces podemos aplicar polares. Y bueno, los voy a spoilear, no voy a resolver las polares porque ustedes eso ya lo deberían tener súper aplicado, pero solamente tienen que reemplazar los ecuaciones en el seno y van a llegar a que el límite no existe. Y si el límite no existe, entonces el límite es diferente de 0. Y si el límite es diferente de 0, entonces ¿qué pasa? ¿No existe? No es diferenciable. Eso, perdón. Pero sí, no es diferenciable. Y entonces, recapitulando, este límite enorme nos debería haber dado 0 para que la función fuera diferenciable. Como anunció que no existe, entonces no es 0, entonces no es diferenciable.
Y aquí fuimos reemplazando, por ejemplo, lo que obtuvimos en la A. ¿Dudas con la pregunta 1? Bueno, todas las preguntas de diferenciabilidad son iguales, se los prometo. Entonces, ahora vamos con la 2. Ya, el ejercicio 2 es de diferenciales. Es bien cortito y bien rápido. Así que lo vamos a hacer lo más veloz posible. Tenemos una función de producción que es U de K, L igual K más 3K más 5. Ya tenemos esta función, donde Q está en litros, K está en horas, y L está en horas de trabajo. Es decir, la cantidad de litros que produzco va a depender de las horas de trabajo, perdón, me equivoqué, K era capital, y le puse horas en el enunciado. O sea, si K es capital, entonces la cantidad de litros depende del capital que tengo y de las horas de trabajo que le pongo a la producción. Entonces, nos dicen que actualmente se invierten $10 y se están utilizando 10 horas de trabajo. O sea, en este caso, K, que está en dólares, es 10, y L, que está en horas de trabajo, también son 10. Ay, creo que aquí también me equivoqué, eran 100. Disculpen, lo escribí muy rápido. Ya. Entonces, determinen los litros que se producen actualmente. ¿Cómo hago eso? Eso de cálculo diferencial. ¿Alguien? ¿Cómo determina los litros que hay actualmente? Solo tengo que reemplazar el 10,100. Es como era una pregunta introductoria. Y en este caso esto sería 1000 más 300 más 5, lo que nos da 1305. B. Determine la producción marginal respecto al capital en los niveles actuales. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Hay que corregir ese y se utilizan 10 horas de trabajo o ese está bien? El K está mal. El K está en dólares, o sea, deberían ser dólares. Ya. Y el de L, dónde salió el 100? y el 100 es, verdad, se utilizan, donde dice 10 horas de trabajo, sí, son 100 horas de trabajo. Ya, gracias. Sorry. Entonces, en la B, si me piden la producción marginal respecto al capital, ¿qué tendría que hacer? Cuando me hablan de producción marginal, entonces significa que yo voy a tener que derivar mi producción. Y me dicen que tiene que ser respecto al capital. Entonces, la producción marginal respecto al capital va a ser simplemente la derivada de la función respecto de K. Lo que en este caso es K por L partido en 5, porque me queda 2K y partido en 10, más 3. Y esto yo lo debería evaluar en el 10,100, que son mis niveles de producción actual. Entonces, la producción marginal respecto del capital sería 203. Es decir, esto se interpreta como que las variaciones de capital van a beneficiar en 203 a la producción de litros. O sea, eso es lo que afecta el capital a la producción.
Y vamos a hacer lo mismo con las horas de trabajo en el siguiente, que nos dicen la producción marginal respecto a la fuerza laboral, que también lo escribí mal, pero debería decir laboral. Vamos a tener Q respecto de L. En este caso, esta derivada nos va a dar Q cuadrado partido en 10, y si la evaluamos en el 10,100, nos da, en este caso, 10. Eso significa que lo que afecta a las horas de trabajo en relación al capital es mucho menor. En este estado de producción depende mucho de estos números de acá, ¿ya? Porque eso es pensando en que estoy parado en el 10,100. Ahora vamos con la D. La D es un poquito más compleja. Estime la variación de la producción si se aumentan en 0,2 las horas con H, disculpen, las horas de trabajo y se mantiene constante el capital. Entonces, en la D, lo que nos están pidiendo es cuánto cambia la producción, que vamos a simbolizar a través del delta. Entonces nos están pidiendo cuánto es el delta producción, dado que hubo un cambio de 0,2 horas de trabajo. Es decir, ahora estoy trabajando 0,2 horas más. Esto va a ser aproximadamente, esto siempre se saca así, la variación total va a ser igual a la derivada del que está cambiando, respecto del que está cambiando, por cuánto está cambiando. Entonces, el delta total, la variación total de producción o la variación total de litros que voy a tener, va a ser la derivada respecto de L, y ya lo sacamos, evaluado en el punto, porque esto es todo si es que actualmente yo estoy invirtiendo $10 y utilizando 10 horas de trabajo. Si yo estuviera invirtiendo $15 y aumento en 0,2 las horas, el resultado va a ser diferente. ¿Ya? Esto es dado que estoy en este nivel de producción. Entonces aquí este ya lo sacamos, quedaba 10. En este caso la variación es de, le voy a poner un signo positivo solo para que se aclare que voy a aumentar 0,2 horas de producción. Entonces eso es 2. ¿Cómo se interpreta este resultado? Si yo aumento 0,2 horas de trabajo y mantengo constante el capital, entonces voy a tener 2 litros más. Voy a generar 2 litros más por periodo. Y eso es, recuerden, si es que hoy en día invierto $10 y ocupo 100 horas de trabajo. Entonces, la E nos pregunta lo mismo, pero esta vez nos dicen que el capital disminuye a $9. Por lo tanto, la variación de Q va a ser igual ya de nuevo a este cambio de acá por la variación del capital. Y ahí en este caso, díganme ustedes, ¿qué va aquí y aquí? El 203 ¿Ya? primero, ¿Sí? ¿Y después? por lo que varía, que baja 1, creo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso tenemos que poner que disminuye 1. ¿Y eso cuánto me da? Menos 203. Es decir que si disminuyo $1 mi inversión, aunque mantenga constante las horas de trabajo, mi producción va a bajar en 203. Y por último, el F.
nos dicen que nuevamente estimamos cuánto va a cambiar la producción, o sea, cuánto va a ser los cambios de 2 litros, si se disminuye en $2 y se aumentan a 110 las horas de trabajo. Cuando nos dicen que ninguna de las dos se mantiene constante, entonces vamos a componer la función de variación de esta forma. Ya, porque ahora las dos están generando un cambio. Y entonces esta es 203 y aquí esta es 10. Y nos dicen que el capital disminuye en $2, menos 2, y que las horas de trabajo aumentan a 110 horas de trabajo. Y yo actualmente estaba trabajando 100. Entonces es por 10. Y esto en total me daría menos 306. De aquí, si les piden conclusiones, podrían decir que, dado el nivel de producción actual, a pesar de que yo aumente mucho mis horas de trabajo, si disminuye un poco el capital, ya está afectando negativamente a la producción total. Porque aquí aumenté 10 horas, pero basta con disminuir $2 para que al tiro mi cantidad de litros disminuya en 306. ¿Dudas con este ejercicio? Las operaciones matemáticas son súper fáciles, pero tienen que estar atentos al contexto, ¿no? Comprensión lectora. Ya. Entonces vamos con el ejercicio 3. Que vamos a hacer regla de la cadena. Nos dan una función W, que es logaritmo natural de x más y, menos logaritmo natural de x menos y. Y nos dicen además que x es igual a t por e a la s y que y es igual a elevado a st. Y está súper simple, nos piden calcular esto. ¿Cómo puedo calcular esto? Era la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a T, Exacto. más la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Súper. Entonces, esto es, aquí van ahí. Esto es al final lo que vamos a tener que calcular. ¿Por qué? Y a veces lo piden, es estructurar este arbolito. Yo sé que W depende de X, no, perdón, depende de X y de Y, y que X e Y van a depender de T y de S. ¿Sí? A veces les piden armar este arbolito. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí me están diciendo, pues X es una función que depende de T y de S, y W es una función que depende de X y de Y. Entonces al final me queda este arbolito acá abajo. Y para yo poder llegar a la derivada de doble t respecto de, o sea, de doble respecto de t, entonces tengo que recorrer todo este camino y recorrer también todo este camino. Tengo que recorrer esos dos caminos. Entonces hago la suma de lo amarillo con lo verde y me queda la expresión de arriba. Y ahora solamente me queda reemplazar. 1, voy a sacar la derivada de w respecto de x. ¿Cuánto vale esta derivada?
La derivada del logaritmo natural me va a dar 1 partido en x más y menos 1 partido en x menos y. 2. La derivada de w ahora respecto de y. Esta me va a dar 1 partido en x más y menos 1 partido en x menos y. Y este menos viene de que cuando yo derivo el logaritmo natural, hago 1 partido de lo que está dentro del logaritmo y luego tengo que volver a derivar lo que está dentro del logaritmo. Y como tengo que derivar respecto de y, derivo menos 1 y me queda por menos 1 todo. Y me falta derivar x respecto de t, que en este caso es súper fácil, me da e a la s. Y también tengo que derivar y respecto de t, que me da e a la s t por s. Ahora solamente tengo que reemplazar en esta función que ya había puesto inicialmente. Entonces me quería que w de t va a ser igual a... no sé si me va a quedar aquí. 1 partido en x más y menos 1 partido en x menos y. Por e a la s más 1 partido en x más y más 1 partido en x menos y por e a la s t por s. Pero ojo que ahí ya está terminado. Ahora ya tenemos cuánto vale la derivada respecto de t. Pero si yo quiero realmente saber cuánto vale w respecto de t, todo debería estar escrito en términos de s y de t, no de x y de y, porque si no estaríamos menos 4 y 7. Entonces voy a tener que ahora reemplazar todos los x y los y por el valor que me dan al inicio, que es respecto de t y de s. Entonces, finalmente me quedaría que la derivada de w respecto de t es 1 partido en x valía t por e a la s, entonces reemplazo más a la s t menos 1 dividido en ya, esta parte es muy latera, pero tienen que hacerla sí o sí, o van a perder un punto en la prueba. Y ahora sí, este sería el resultado final. ¿Dudas en este ejercicio? ¿No? Bueno, este es un ejercicio igual fácil de realizar de la cadena, hay unos mucho más complejos, hay varias demostraciones, y eso les recomiendo que lo estudien de ejercicios de pruebas de años pasados. Ahí hay unos ejercicios un poco más complejos. Pero es básico, si entienden esto, básicamente van a poder hacer cualquiera. Ahora vamos con el 4. El 4. Ya, nos dan una superficie y en la A nos piden demostrar que la ecuación define implícitamente una función z, en una vecindad del punto 0, menos 1,0. Ya, lo primero que tienen que entender de cuando tenemos que hacer derivación implícita es qué significa. ¿Qué significa que nos digan que z define implícitamente a
esta a f de x, y. ¿Alguien sabe qué significa? Antes de llegar y resolver el ejercicio. ¿No? Bueno, nos dan esta cuestión enorme. Que probablemente ustedes con mucha álgebra y mucho esfuerzo podrían llegar a dejar expresado algo de la forma z igual y todo lo que vaya al otro lado, que en este caso sería f de x, y. Y si ustedes llegaran después a hacer esto, por ejemplo, la derivada de f respecto de x, podrían tomarlo acá y derivarlo respecto de x y punto. Sin embargo, para eso tienen que hacer mucha álgebra de por medio y hay veces donde no es posible despejar la letra, en este caso z. Supongamos que fuera imposible despejar z. Entonces yo voy a decir que sí se puede definir implícitamente, o sea, no de esta forma tan textual, sino que a partir solamente de esta ecuación, yo puedo decir que sí puedo llegar a definir que z depende de x y de y. Sin necesidad de despejar z. O sea, yo puedo llegar a esto, puedo llegar a la definición más o menos de esto, sin tener que despejar z. Entonces, la gracia es saber cómo puedo obtener, cómo voy a llegar a obtener la derivada z respecto de x si no tengo que despejar z. Y esa es la gracia de derivación implícita, poder llegar a esta expresión a través solamente de la expresión gigante de arriba, sin la necesidad de despejar. Entonces, esa es como para que se entienda un poco qué es o cuál es la gracia de derivación implícita. Y todo esto se tiene que dar en un punto. Entonces, para yo poder decir que una ecuación define implícitamente, o sea, que una variable define implícitamente otra, entonces se tienen que cumplir tres cosas, sí o sí. ¿Alguien se acuerda qué cosas se tienen que cumplir para yo poder aplicar el teorema de la derivada implícita? Voy aquí a hacer un recordar. Hay tres cosas que se tienen que cumplir siempre para yo poder aplicar el teorema de derivación implícita. El primer punto es que la función evaluada en el punto, o sea, esta función de tres variables, la función completa, si yo la evalúo en el punto, tiene que darme sí o sí 0. Eso es lo primero. Vamos a aplicar esto después. Ahora, si yo derivo esta función gigante respecto de z, esto sí o sí tiene que darme diferente de 0. Y por último, la última condición es que las derivadas respecto de x y de y, de esta función enorme, tienen que sí o sí ser continuas. Cumpliendo estas tres condiciones, entonces yo puedo decir que puedo encontrar la derivada de z, z respecto de x y z respecto de y, que es totalmente diferente a f respecto de x y f respecto de y. Porque f es de esta función completa grande y esta serían de un despeje hipotético de z igual a f de x. ¿Ya? Son cosas diferentes. Sé que es medio complejo y abstracto, pero esa es la idea. Como que cuando no hay un despeje de por medio es la f grande y cuando estoy aplicando algo que sea de la forma z igual a algo es el f chiquita. Entonces, vamos a ver si esta superficie cumple o no con el teorema de la función de derivada implícita. Vamos a ver el punto 1. Vamos a tomar la de arriba y vamos a reemplazar en el punto que nos dan, que es 0, menos 1,0.
Entonces, reemplazo. Y al reemplazar me da 0 más 1 más 0 más 0 menos 1 igual 0. Entonces, en este caso, ¿se cumple o no que la función de 0? Sí, ya. Entonces, se cumple que da 0. Se cumple la primera condición, que es que si reemplazo el punto y tiene que dar 0. Vamos con la segunda condición. La segunda condición es que tome la función, la derive respecto de z, y esto tiene que ser distinto de 0. La derivada nos va a dar, déjenme volver a lo anterior, la derivada de este gigante respecto de z da 2z más 1, me daría 2z más 1. Y esto lo tengo que nuevamente evaluar en el punto que en este caso, no me acuerdo, era el 0, menos 1,0. Entonces, evalúo y me da 0 más 1, lo cual cumple que es diferente de 0. Se cumple la segunda condición. Y ahora voy con la tercera, que es que las derivadas de x y de y sean diferentes, o sea, sean continuas, perdón. Sean continuas. La derivada respecto de x da 2x más 4y, y la derivada respecto de y da 2y más 4x. ¿Estas son continuas o no son continuas? Son continuos. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto en que se indefinan. Exacto. Pero, o sea, uno sabe que son continuas por eso. Pero la definición como formal de por qué son continuas es porque son polinomios. Y los polinomios siempre son continuos. ¿Ya? O sea, siempre que tengan muchos términos sumándose entre sí, de esta forma, términos pueden ser lineales, cuadráticos, etc. Entonces, son continuos. Ya. Y ahora que se cumplen las tres condiciones que se tienen que cumplir, ahora recién voy a poder encontrar las derivadas que son... Ah, espérate, aquí no me piden las derivadas. No. Basta con eso para demostrar que define implícitamente, con lo que hicimos recién. Ya llegando a esta conclusión, demostrando los tres puntos, llego a que Z sí define implícitamente a X y a Y. Y ahora vamos a pasar a la B. Y la B es de derivada direccional. Este ejercicio mezcla las dos cosas, que es lo que probablemente les haga el profe igual. Me pidió que les mostrara ejercicios que mezclen más de un contenido. Entonces, en este caso estamos viendo derivada implícita y vamos a ver derivada direccional. Y nos preguntan, determine la dirección según la cual la derivada direccional de z en el punto 0,-1 es máxima y calcule el valor de dicha derivada direccional. Recordemos la definición de derivada direccional. Sabemos que una derivada direccional en torno a una cierta dirección u de una función x, y es igual al gradiente de esa función por la dirección en la que yo quiero calcular. Y recordemos, importante, este vector siempre es unitario. Y el gradiente, nosotros sabemos que el gradiente es lo mismo que el vector de las derivadas. ¿Dudas?
con eso, hasta ahí, hemos ido súper rápido, para que ustedes van a hacer todo. ¿No? Bueno, igual después van a poder ver la identidad con más calma grabada, por si les salen más dudas entre medio. Entonces, en este caso nos piden cuál va a ser la máxima dirección. O sea, la dirección a la que yo me muevo y aumenta más la función. Me acuerdo que mi profe cuando me explicó derivada direccional, es que, por ejemplo, yo estoy en un cerro y estoy para un puntito. Ya, esta es la función. Entonces, si me piden la máxima derivada direccional, me están preguntando en qué dirección me muevo para yo aumentar lo más posible. Por ejemplo, si mi monito se mueve hacia acá, no aumentan en lo más posible. Si mi monito se mueve hacia allá, tampoco. Hacia abajo, claramente no. Pero si mi monito se mueve hacia arriba, entonces estoy aumentando lo más posible mi función. Estoy subiendo lo más que puedo en un solo paso, dando un solo paso. Entonces, la gracia de derivada direccional es encontrar cuál es esta dirección en la que aumenta más mi posición. Y esa dirección, la máxima dirección, siempre, siempre, siempre va a ser el gradiente. O sea, cuando nos pregunten cuál es la dirección de la máxima derivada direccional, ustedes tienen que responder el gradiente. O sea, eso quiere decir que en este caso mi dirección va a ser, lo voy a escribir, f de x, f de y. Esa es la dirección en la que más voy a avanzar, si es que me muevo en la misma dirección que el gradiente. Y en este caso, el gradiente era, déjenme buscarlo, ¿dónde lo escribí? Acá. Acá. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio, porque me están pidiendo de z, respecto de z. Entonces voy a tener que sacar cuánto es este gradiente. Esto es lo mismo que la derivada de z respecto de x, evaluada en el punto 0, menos 1. Y la derivada de z respecto de y, evaluada en el 0, menos 1. Entonces, ahora, ojo, recuerden que lo que estamos viendo es cuánto tiene que ser el valor de u. Ya dijimos que el valor de u, cuando tengo que buscar el máximo, va a ser la misma dirección que el gradiente, o sea, sería estas coordenadas de aquí. Pero me estaría faltando, ¿cómo saco la derivada de z respecto de x? Recordando que z es la función que vi antes, que era, la voy a escribir acá, recordar que z, o sea, que no hay una función de z, sino que tengo una z menos 1. Recordar que esta es la función que tengo y me están pidiendo la derivada de z respecto de x. ¿Cómo saco eso? Con la derivada implícita. Exactamente. Y esto lo puedo hacer solo porque yo ya demostré en el ítem anterior que z se definía implícitamente x e y. Entonces, esta es o sea, el enunciado de la derivada implícita. Siempre lo calculo así, 0, menos 1,0, 0, menos 1,0. ¿Ya? Esto es por definición. Que así ya demostré que la definí implícitamente, entonces puedo sacar la derivada de esta forma. Y en este caso esto da 4. Hago lo mismo para la derivada respecto de y.
y en esta da 2. Entonces ya tengo cuánto es el gradiente de z, que es 4, entonces vamos a tener que el gradiente de z es en 0, menos 1, es igual a 4,2. Por lo tanto, la máxima, o sea, el valor, ahí está, el valor de la máxima derivada direccional la pueden sacar de dos formas. La máxima siempre va a ser así. No tienen que multiplicar nada ni hacer nada. Si es que les piden la máxima, basta con que ustedes resuelvan esto, que recuerden que esto es lo mismo que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero si ustedes no confían en esta fórmula de saltarse pasos, entonces ustedes pueden hacer la definición de derivada direccional, que sería el gradiente de z por un vector unitario. Sabemos que ese vector unitario sí o sí va a tener que ser en la dirección del gradiente, y esto voy a tener que normalizarlo. La normalización del 4,2 es 2 raíz de 5. Spoiler. Ya ustedes le pueden sacar. Y entonces esto me daría 4,2, que es el gradiente, por 4 dividido en 2 raíz de 5, 2 dividido en 2 raíz de 5. Calcular esto de acá abajo, calcular esto y calcular esto, les va a dar el mismo resultado. El de arriba es solamente como un atajo, que es cuando les piden la máxima. La de abajo es la que tienen que usar siempre, siempre, pero en este caso la dirección del vector va a ser lo mismo que el gradiente. Y esto da, les digo al tiro, el resultado final tiene que darles 2 raíz de 5. Y la dirección es el 4,2. ¿Dudas con esto? ¿El 2 raíz de 5 de dónde salió? El 2 raíz de 5 es el resultado de hacer cualquiera de estas dos. De hacer eso o de hacer eso. Que la primera es como un atajo de la segunda, pero son básicamente lo mismo. De hacer el producto punto entre el gradiente y el vector de dirección unitaria, o de aplicar esa fórmula se me olvidó, la norma de Z. Que en este caso sería 4 al cuadrado y 2 al cuadrado. Ya, más preguntas de esto. Sé que es confuso y sé que lo estamos usando súper rápido, pero cuando lo estudien les juro que lo van a entender mejor. Ya. Vamos con el ejercicio siguiente. Nos quedan dos. No sé qué prefieren, Lagrange o hacer máximos y mínimos con matriz hessiana. No sé qué les cuesta más o qué creen que les podría costar más. No sé si alcanzaron a ver las dos cosas hoy día. Sí, la vimos hoy día. Ya, ¿y qué no entendieron? ¿Qué fue lo que menos entendieron? ¿Multiplicadores de Lagrange o puntos críticos con la matriz hessiana?
O sea, en mi caso, puntos críticos, no sé el resto. Sí, podemos ver entonces puntos críticos con la matriz hessiana. Bueno, básicamente los dos contenidos son de buscar máximos y mínimos en ciertas funciones. Ocupo Lagrange cuando me dan una restricción, o sea que me dicen el máximo y mínimo sujeto a que se tiene que cumplir esto. Ahí voy a ocupar Lagrange. Pero si me piden clasificar o determinar puntos críticos a nivel general, me dicen así como búsquelos, entonces yo voy a hacer lo que voy a resolver ahora y voy a ocupar la matriz hessiana para clasificarlos. Entonces me van a dar una función cualquiera, y en este caso puse una función igual súper simple para que se entienda bien el ejemplo. Vamos a tener esta función. ¿Ya? Tenemos esta función y me pide determine y clasifique los puntos críticos. Entonces, lo que yo voy a ver es que tengo tres tipos de puntos críticos diferentes. Tengo los puntos críticos que son frontera. No sé si el profe les pasó esto. Frontera, los singulares y los estacionarios. Sí, lo pasó. Ya, súper. Entonces, díganme, ¿cuáles son los puntos frontera? Lo que están en los límites. Exacto. O sea, si es que la función estuviera acotada por algún punto, los puntos frontera serían justamente como estos límites del intervalo. Tenemos los puntos singulares, que son donde la función se indefine, que notamos que en este caso la función no se indefine en ningún punto. Y tenemos los puntos estacionarios, que van a ser donde el gradiente de la función es igual a 0. ¿Ya? Estos tres tipos de puntos tenemos. En este caso solo vamos a encontrar los puntos estacionarios, porque son los únicos que tiene esta función. Entonces vamos a ver cuánto el gradiente de la función se hace 0. Entonces voy a tener que calcular f de x. En este caso sería 24x cuadrado más 6y igual a 0. Y eso sería lo mismo que hacer 4x cuadrado más y igual a 0. Solo lo simplifiqué un poco para que queden más rápido los cálculos. La derivada respecto de y me quedaría 3y cuadrado más 6x igual 0, que es lo mismo que y cuadrado más 2x igual 0. Entonces, ¿qué puedo hacer para encontrar cuándo se cumplen estas condiciones? Tengo que encontrar valores de x y de y que cumplan esto. Una idea es despejar y reemplazar. Por ejemplo, esta le voy a poner 1 y a esta le voy a poner 2. Entonces voy a tomar 1, que la voy a despejar, me da que y es igual a menos 4x cuadrado, y la voy a meter en 2. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir estas dos condiciones. Y entonces me daría 16x a la cuarta más 2x igual a 0. Eso es lo mismo que tener escrito 2x factor de 8 por x a la 3 más 1. ¿Alguien no entiende este paso que hice aquí? ¿O todos me siguen y todas?
Bueno, lo que hice fue reemplazar y álgebra. Entonces, al final, la condición que se tiene que cumplir es esa que anoté al final, que decía 2x, factor de 8 por x a la 3 más 1, tiene que ser igual que 0. Recuerden que lo que estoy haciendo es buscando los puntos que cumplen la condición de puntos críticos. Y ya. ¿Qué conclusiones puedo sacar de esto que tengo escrito acá? Los valores de x, que x puede ser 0 Súper, y menos un medio. menos un medio. Bacán. Para los que no vieron, el menos un medio es de hacer 8x a la 3 más 1 igual a 0. ¿Ya? Para que eso sea 0, entonces x tiene que valer menos un medio. Ya, pues ahora tengo dos opciones de valor de x, pero tienen que ser pares, pues tengo que probar un punto, no puedo probar una coordenada, entonces tengo que encontrar la coordenada y que le corresponde a este valor de x. 1. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Puedo llegar y voy a reemplazar en 1. Me queda 4 por 0 al cuadrado más y tiene que ser igual que 0. Esto implica que y va a ser 0. Ahí saqué cuál va a ser el acompañante de el x. Y voy a hacer lo mismo con el otro punto. ¿Qué pasó cuando x es igual a menos un medio? Entonces ahí me daría 4 por un cuarto más y igual a 0. Esto es lo mismo que 1 más y igual a 0, por lo tanto y igual menos 1. Entonces ahora ya encontré pares de puntos. Voy a tener la opción de el 0,0 y la opción del menos un medio, menos 1. Entonces, ya tengo cuáles van a ser mis o máximos o mínimos o puntos silla. Pero tengo que saber cuál es cuál y cómo clasificarlos. Entonces, para clasificar los puntos, vamos a usar algo que se llama la matriz hessiana. ¿Ya? La matriz hessiana es una matriz que puede ser de 2×2, de 3×3, etc. Generalmente en multi la vemos hasta 3×3. En este caso la vamos a hacer de 2×2. Que es una matriz que se construye siempre igual. Aquí voy a tener la derivada de la función respecto de x dos veces. Y aquí voy a tener las derivadas cruzadas de x de i a dx. Y aquí la doble derivada de f respecto de i. ¿Ya? Entonces, la matriz hessiana siempre es igual. En caso de ser 3×3, bueno, ahí les puedo mostrar cómo es el 3×3. Y lo que yo voy a hacer para clasificar estos dos puntos, bueno, primero construir la matriz, que en este caso en particular me queda. Sé que la derivada de x yo ya la había sacado, era 24x cuadrado más 6y, y la derivada respecto de y era 3y cuadrado más 6x. Entonces, la esquina superior izquierda tendría que derivar la derivada respecto de x. ¿Cuánto me da eso? 6. No, pues 48. Espera, ¿cuál era la pregunta? ¿No era la de y con respecto a x? No, la función respecto de x. Sorry. Ah, está viendo la de y. Mi error. No, dije la superior izquierda. ¿Ya? Entonces eso va a ser derivar dos veces esa. Y como decís tú, las cruzadas sí van a dar 6. Esta también me da 6. Y la doble derivada respecto de y
¿Cuánto da? 6 sí. 6 sí. Súper. Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es evaluar cuánto vale la matriz hessiana para el primer punto y para el segundo punto. Voy a anotarla aquí en chiquitito para que no la perdamos. 48x, 6, 6 y 6y. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? Si es que el discriminante, no, mejor lo voy a escribir. ¿Qué pasa si es que el discriminante me da menor que 0? ¿Qué tipo de punto es? Vamos a decir que es un punto silla. ¿A qué me refiero con un punto silla? Un punto que es indefinido, que no es ni máximo ni mínimo. Si es que el discriminante me da mayor que 0 y a este factor de acá que estoy encerrando le vamos a poner A. Y A es menor que 0, entonces vamos a decir que es un máximo. O sea, si el valor del primer cuadrante es negativo y además el discriminante es positivo, voy a decir que tengo un máximo local. Y por último tengo la opción de que el discriminante sea mayor que 0, pero que A sea mayor que 0, en ese caso voy a tener un mínimo local. Ojo que esto es para dos variables. Si tengo más de dos variables, las reglas cambian un poquito, se vuelven un poco más complejas. Y entonces, terminando, nos va a quedar que la matriz hessiana del primer punto del 0, 0 nos da 0, 6, 6, 0. ¿Cuánto es el discriminante de esta matriz? Menos 36. Menos 36. Por lo tanto, ¿qué tipo de punto es? Es un punto silla. ¿Por qué? Porque el discriminante es menor que 0. Ahora voy con el siguiente punto. El menos 1/2, menos 1. Me queda menos 24, 6 menos 6. Este discriminante me da 108. Y ahora el discriminante es positivo. ¿Qué tipo de punto es? Máximo local. Es un máximo local. Súper. ¿Por qué es un máximo local? Porque este valor de acá es negativo. Entonces, cuando tengo negativo la A y positivo el discriminante, tengo máximos locales. Y ahí ya tendría clasificados los dos puntos. Eso sería todo.